¿Alguna vez te has preguntado por qué repites los mismos patrones en tus relaciones, aunque jures que ya no quieres hacerlo? ¿O por qué eliges personas parecidas como pareja o te rodeas de ciertas amistades que son con ciertas características similares? ¿O por qué te cuesta poner límites, confiar o sentirte suficiente? Todo eso tiene una raíz más profunda, que son las necesidades emocionales básicas que no fueron satisfechas en tu infancia. Hoy te voy a explicar cuáles son esas necesidades, qué ocurre cuando no se cubren y cómo empezar a transformarlas desde la terapia de esquemas. Y es que en la terapia de esquemas, que fue desarrollada por el psicólogo Jeffrey Young, y además que tiene como base la terapia cognitivo-conductual, pero que va más a lo profundo a través de un trabajo más emocional y que tiene que ver con la identificación de los esquemas que surgen por esas necesidades básicas no cubiertas. Se parte de entender que todos tenemos ciertas necesidades emocionales que son universales, es decir, todos las tenemos. Y que cuando esas necesidades se satisfacen de manera adecuada, vamos a desarrollar una personalidad que es adaptativa, que es segura y que es estable y además va a ser funcional. Pero cuando se frustran de manera repetida o a veces se satisfacen en exceso o de manera inconsistente, se forman lo que llamamos esquemas desadaptativos tempranos. Entonces, ¿qué son estos esquemas? Son patrones profundos de pensamiento, emoción y conducta que se repiten una y otra vez. Y estos esquemas no son errores, sino que fueron adaptaciones, es decir, fueron adaptativos en algún momento de nuestra infancia o de nuestra historia de vida, y son maneras en las cuales tu mente intentó protegerte cuando eras pequeño. Pero bueno, vamos a revisar cuáles son esas necesidades básicas que todos tenemos y vamos a reflexionar que la primera necesidad es la de vínculo seguro. Y es esta necesidad de tener un vínculo seguro con los demás, porque todos necesitamos ser amados, protegidos y vistos. Y cuando un niño crece con figuras emocionales que fueron frías, o que estuvieron ausentes, o que estuvieron presentes, pero no estuvieron presentes emocionalmente, que fueron impredecibles, obviamente se instala un miedo al abandono y va a haber desconfianza. Entonces, estas personas tienen creencias muy arraigadas de que van a ser dejadas o van a ser abandonadas por figuras significativas y no se sienten queribles, es decir, no se sienten con esta capacidad de ser amados por los otros, porque no logran confiar plenamente, ¿sí? Entonces, transformar esta necesidad implica aprender a construir relaciones seguras, practicar la autoobservación emocional y desarrollar un vínculo interno con uno mismo. Esta es la parte más importante cuando somos adultos, porque muchas veces proyectamos esa necesidad de vínculo seguro con los otros, pero no tenemos un vínculo seguro con nosotros mismos. La segunda necesidad es la necesidad de autonomía y competencia, ¿sí? Que también tiene que ver con el sentido de identidad, porque todos los niños tienen esta necesidad de sentir que pueden explorar, que se pueden equivocar y pueden lograr cosas por sí mismos. Pero cuando los padres son sobreprotectores, que son críticos o invalidantes, el niño crece con creencias de que no puede confiar en sí mismo y obviamente con esas emociones alineadas a esa creencia, ¿no? Con mucha inseguridad. Entonces, en la adultez, esto se va a reflejar en esquemas como el de dependencia e incompetencia o el esquema de fracaso. Y estas personas generalmente van a estar dudando de su propia capacidad, de su propio criterio y van a estar buscando una aprobación constante o van a tener un miedo muy grande a equivocarse.
El poder transformar esta necesidad implica recuperar la confianza en esa capacidad de elegir, actuar y tolerar el error como parte del crecimiento, ¿sí? La tercera necesidad es esta necesidad de libertad de expresión y validación emocional, que tiene que ver con poder expresar de manera libre nuestras emociones y nuestras necesidades, y tiene mucho que ver con las necesidades, si bien fisiológicas, pero también mucho esas necesidades emocionales. Porque muchos niños crecieron escuchando estas frases como no llores, no te enojes, no exageres o no hagas enojar a tu papá. Y obviamente que cuando se reprime esa expresión emocional, cuando no se permite que el niño tenga esta posibilidad de expresar sus emociones, se aprende a reprimir, ¿sí? A agradar al otro o a desconectarse de esas emociones, ¿no? Entonces, en la adultez, esto se puede traducir como en esquemas como la sumisión o la búsqueda también de aprobación constante o el autosacrificio, ¿sí? Es como esta tendencia que es socialmente muy bien aceptada, como de poner siempre antes a los otros que a nosotros mismos. Entonces, el sanar esta necesidad implica poder validar lo que sentimos, aunque le incomode a otros, y reaprender a expresar nuestras emociones con autenticidad, pero también con límites. La cuarta necesidad es la necesidad de límites realistas y autocontrol, que tiene que ver con esta posibilidad de tener límites que sean obviamente flexibles, ¿no? Que no sean muy extremos, porque muchas veces se cree que los límites reprimen, pero en realidad los límites protegen. Y cuando un niño crece sin esos límites o sin normas claras o con una permisividad excesiva, no se va a desarrollar una tolerancia a la frustración ni ese sentido de responsabilidad. Y la realidad es que en este sentido nuestro entorno está siendo como un entorno falto de límites. Entonces en la adultez esto puede generar esquemas como el esquema de grandiosidad o insuficiente autocontrol. Y entonces son estas personas que tienden a tener una gratificación inmediata o que creen que las reglas no aplican para ellos. El poder transformar esta necesidad implica aprender a postergar esas recompensas, asumir las consecuencias de las propias acciones y entender que los límites no quitan la libertad, pero sí la organizan. La quinta necesidad es la necesidad de espontaneidad y juego. Y es la última necesidad. Y hay que tomar en cuenta que muchos adultos nos hemos olvidado de jugar porque aprendimos que solo el esfuerzo tenía valor. Pero es una realidad que el juego y la creatividad son vitales para la conexión con ese modo de niño feliz, ¿sí? Que es uno de los modos más importantes en la terapia de esquemas, que nos brinda esa posibilidad de conectar con el disfrute, ¿sí? Con la felicidad, con la alegría, con la creatividad, con la capacidad de asombro. Y en realidad cuando se reprime esta parte, la vida se vuelve una lista de obligaciones. El transformar esta necesidad implica reconectarnos con esa alegría de vivir, con lo que nos apasiona y poder justamente desde ahí disfrutar nuestro día a día. Con lo que quiero que te quedes con este video es que cuando nuestras necesidades emocionales no fueron cubiertas, se crean estos esquemas que se van a repetir como un eco cuando somos adultos. Pero lo que un día fue funcional y fue una estrategia de supervivencia, hoy puede transformarse en una oportunidad de crecimiento. Así es que no se trata de culpar a tus padres o al pasado o a tus experiencias que dejaron huellas emocionales, sino de poder reconocer lo que te faltó, comprender cómo eso te afecta hoy y empezar a darte tú mismo lo que un día no recibiste.
Si te interesa seguir aprendiendo sobre la terapia de esquemas, te invito a suscribirte al canal y activar la campanita, porque en los próximos videos vamos a profundizar en cada esquema con ejemplos reales y herramientas prácticas para trabajar tu crecimiento personal.